ante la directiva de la Asamblea Nacional y también en la conformación de las diferentes comisiones especializadas. Así que Patricia, me ayuda por favor encendiendo su cámara, micrófono, vamos a conversar y empezamos esta entrevista junto a mi compañero Alberto Quintana. Gracias Patricia, buenos días y bienvenida. Buenos días Wendy, Henry, a todos los miembros de Radio I-99 y a toda la ciudadanía que nos escucha desde muy tempranito. Saludarla desde acá también, asambleísta, ¿no? Por formación, arquitecta, y usted tiene también incluso pues algunas obras que hablan de un tema. Y antes de meternos de lleno, ¿no?, en lo que ya está desarrollando como labor parlamentaria, la necesidad de darle un giro, y esto incluso usted entiendo que está pues en la comisión GACS, ¿no?, en la comisión de la Asamblea de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la necesidad de poder darle un giro, decía, a este tema de la ley de uso de suelos, ¿no? Hay normativas que también en territorio, en cada uno de los cantones, de las municipalidades, como que no se cumplen en algunos casos, no están al día, hay normativas que definitivamente están desactualizadas. Con ese expertise que usted tiene, asambleísta, básicamente, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional? Buen día, es Alberto Quintana. Buenos días. Bueno, desde esta comisión creo que se puede hacer muchísimo por el tema del territorio y de algunos contextos muy particulares dentro del territorio, como puede ser el desarrollo urbano, el desarrollo local, el desarrollo y la promoción de los gobiernos locales. Es muy amplio el espacio para poder hacer cambios profundos en estos territorios que tradicionalmente han sido olvidados, diría yo, por una inercia del Estado, por un lado, y por otro lado porque también son espacios de conflictos de los poderes locales bastante difíciles de manejar. Recordemos que las estructuras descentralizadas, las provincias, los municipios, las juntas parroquiales, es la expresión del Estado en el territorio. En el territorio están las juntas parroquiales, es el pequeñito Estado que cobija a ese pequeño territorio dentro del gran Estado que es el Ecuador. Entonces, todos los conflictos que se generan a nivel macro, en términos de relaciones, los conflictos no solamente son conflictos negativos, los conflictos generalmente es la forma como se maneja los recursos en la localidad. Pero todas esas expresiones se reflejan en chiquitito. ¿Sabe qué me preocupa? Es que justamente en aras de aquello, ¿no?, porque se hace prevalecer mucho el tema de la autonomía, ¿no?, de estos niveles, de estos tres niveles de gobierno, refiriéndonos a los provinciales, cantonales y parroquiales rurales. Pero vemos que los modelos de desarrollo lamentablemente no obedecen a la necesidad comunitaria. O sea, nos quedamos anquilosados en el pasado, desconocimiento de las autoridades en temas que son muy importantes en lo que tienen que ver con la planificación, con el tema de ir anclando, por ejemplo, el tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero por desconocimientos a veces aquello ni siquiera se toca en estos niveles de gobiernos locales. Por eso le decía, ¿no?, como que vale la pena hacer un esfuerzo para establecer algún modelo de desarrollo diferente, ¿no?, que se mantenga la autonomía, por supuesto, pero que precisamente haya líneas generales que en la actualidad no existen en lo que tiene que ver con aquello. Resulta paradójico, comentábamos ayer, ¿no?, que por ejemplo hay poblaciones donde la comunidad carece de los servicios elementales, agua de consumo humano o lo que tiene que ver con el alcantarillado, sea sanitario y pluvial, o ambos a la vez, ¿no? Entonces, pero los administradores locales consideran que, por ejemplo, las canchas sintéticas ayudan mucho al desarrollo comunitario, por poner un ejemplo. Entonces, a veces hay cosas que como que no se compadecen con las verdaderas necesidades comunitarias, asambleísta. Usted tiene absolutamente toda la razón, y eso, más allá de la acción parlamentaria, debe haber un compromiso nacional frente a la temática que usted está hablando.
No es posible que todavía en pleno siglo XXI, en la ciudad de Guayaquil, donde tenemos además el modelo de privatización del servicio de agua potable como uno de los modelos exitosos, tengamos 200.000 personas viviendo sin agua en la ciudad de Guayaquil. Entonces, ¿cuál es el asombro de que viva sin agua potable una comunidad que está en el oriente? O sea, yo no estoy legitimando que así sea, sino que las necesidades las tenemos incluso dentro de los territorios catalogados como modelos exitosos. Así es que sí, tenemos que ir hacia una tarea conjunta de toda la sociedad de orientar modelos de desarrollo que al menos estén vinculados a las necesidades básicas de la población. Claro. Esto no es solamente una tarea de la Asamblea. La Asamblea tiene una escuela legislativa que nosotros la vamos a activar de todas las formas, porque vengo del medio académico, ¿no? Y entonces creo que la academia también es un vehículo importante para coadyuvar en este objetivo. La academia tiene que formar profesionales que orienten sus esfuerzos y sus capacidades a este tipo de cuestionamientos como los que usted está poniendo. Claro, sí, concuerdo totalmente, ¿no? La participación ciudadana es otra de los componentes importantes para que se deje de hacer malecones, se deje de hacer canchas sintéticas y se provea a la gente de agua. Claro, concuerdo totalmente, ¿no? La academia, por eso decía, ¿no? Es la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Y poder establecer algo que vaya más allá de la politiquería por la politiquería, sino que es el tema de poder atender esas necesidades básicas insatisfechas que todavía afectan terriblemente a nuestras comunidades. Ahora sí, metiéndonos de lleno, ya sobrepasaron los 15 días de trabajo parlamentario. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve el ambiente? Me imagino que mantiene ese entusiasmo, ¿no? Porque de alguna manera también aquello del entusiasmo es fundamental como para poder emprender, más allá de lo complejo que es la actividad política, que es la actividad parlamentaria, pero yo creo que el entusiasmo siempre va a ser un elemento que da vitalidad como para poder cada día levantarse a crear y a trabajar pues en equipo como debe ser, ¿no? Sí, ojalá nunca se nos termine ese entusiasmo, porque la verdad es que los conflictos y las contradicciones que se viven también al interior de la Asamblea son fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en la comisión donde estamos, por ponerle solamente un ejemplo, en la comisión donde estamos, hay alrededor de unas 130 leyes, proyectos de ley, que están rezagados porque de las anteriores administraciones han quedado rezagados. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo una revisión de todas, se está tratando de sistematizar para juntar aquellos proyectos de ley que son compatibles, como por ejemplo tenemos alrededor de 30 reformas al potable, y cada una reforma un artículo. Entonces podemos hacer un trabajo de una sola reforma a los 30 artículos diferentes que se han trabajado anteriormente. Eso es lo que se está haciendo por un lado, pero por otro lado, no todo lo que ha quedado de las administraciones anteriores tiene sentido de que sea revisado, de que sea puesto nuevamente en valor, porque son coyunturas diferentes. En alguna coyuntura hace 3, 4 o 5 años esa ley era pertinente, ahora ya no lo es. Entonces, eso es una tarea que nos está llevando bastante tiempo y que nos está retrasando, si se quiere, las nuevas propuestas que los asambleístas de esa comisión tenemos. Pero tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, no podemos perder el entusiasmo, como usted dice, frente a este tipo de burocracias. Yo diría que son burocracias, claro, ¿no? Están muy metidas en esta estructura del Estado. O sea, me he encontrado con la sorpresa de que hay muchos de los asesores, muchos de los secretarios de diversas comisiones se vienen heredando de antiguas administraciones. Entonces, yo sinceramente, a mí me preocupa, ¿no? Sí. A mí me preocupa de que hayan cambios radicales y que hayan cambios profundos.
Claro, y justamente en eso, y a manera de sugerencia, en eso deben de ser muy cuidadosos, porque hay gente que ganando sueldo, lo ganan para entrabar los procesos. Y yo la entendería ahí también en el sentido de que usted va desde la academia, desde una formación de lo privado, y para uno es chocante tener que toparse con este tipo de situaciones, sobre todo no en esta fase donde tienen que empezar a sistematizar algo que vienen arrastrando pues desde los anteriores periodos parlamentarios. Permítame trasladarle la señal a Henry Avelino. Henry, estamos con la asambleísta Patricia Sánchez, siendo guayaquileña, es una de las asambleístas nacionales por el bloque legislativo de Pachacuti. Adelante, Henry. Así es, 7:16 y además también es una de las asambleístas que va invicta con las asistencias. Es puntual ella, estamos viendo que no ha faltado a ninguna. Ya hay algunos asambleístas que comienzan a faltar y cuando termina el periodo, algunos asambleístas ya registran hasta 300 faltas, mandaron a su suplente 200 veces, pero la arquitecta va invicta todavía. Enhorabuena. 7:16 de la mañana, arquitecta, y usted, hablemos un poquito del tema de los reclamos por la facturación de energía eléctrica, porque se está resultando algo, una ola de reclamos enormes, ¿no? Muy grande, y ahora el CNEL ha manifestado que no tomará medidas de corte de energía, ni pedirá abonar valores a las planillas para que la gente pueda reclamar, porque te decían paga y después reclama. Eso es algo que sí se ha dado, algo que ha sucedido durante más de un año. Se ha pedido que se pague la facturación excesiva para que después pueda uno empezar a reclamar. Ahora dicen no, obviamente como se lo citaba momentos atrás, por la ola de reclamos que es grande, que es enorme. Desde la Asamblea Nacional, este perjuicio a los ciudadanos que se está realizando, ¿qué se puede hacer, asambleísta, para que ya el bolsillo del ecuatoriano no sea perjudicado ante tantos valores de planillas elevados? Sí, ventajosamente, no solamente es Patricia Sánchez la que está en esto, también hay otros asambleístas, está Lucho Almeida, está César Ron, y ojalá, indiferentemente de las bancadas a las que nos pertenecemos, hemos coincidido en esto y yo creo que deberíamos juntarnos para impulsar un reclamo contundente y para de una vez terminar con esta problemática que es recurrente. Cada cierto tiempo se activa. Y ahora se ha activado justamente porque ha dejado de ser activa la forma como en pandemia se estaba facturando. Se estaba facturando con un costo plano de 10 centavos cada kilovatio, y como ya se terminó el periodo de excepción, pero no la pandemia, entonces ahora se está aplicando la tabla de tarifas, que es una tabla que solamente por poner un ejemplo, de una familia de clase media popular, que tenía un consumo de 500 kilovatios promedios. Eso es un aire acondicionado, una refrigeradora, los 3 televisores, una lavadora, un PC, o sea, una familia de clase media. En pandemia, el costo de esta factura estaba alrededor de $50. Cuando se termina la pandemia y por lo tanto se tiene que volver a la facturación de la tarifa escalonada, estos $50 se convierten en $65, $69, más todos los costos, más todos los impuestos. Eso es lo que ha hecho, son los excesivos reclamos que hay, ¿no? El hecho de que se ha regresado a la facturación anterior. Pero los consumos han aumentado, porque gran parte del trabajo y de la actividad estudiantil de las familias ahora se desarrollan en las viviendas. Entonces ya los 3 hijos o los 4 hijos que salían a estudiar al colegio están haciéndolo en la casa, y eso significa por cada PC un incremento de 50 kilovatios de consumo al mes. Así es que ahí están 200 kilovatios más que se consumen y que se facturan. Y así
No vamos, este ejemplo es suficiente, ¿no? Como para indicar lo que estoy indicando. Y el segundo gran problema que hay en el tema de la facturación es que el CNEL tiene altísimos costos operativos porque tiene todos sus servicios, gran parte de sus servicios terciarizados. Le voy a leer unos cuantos. La toma de lectura, las notificaciones, los cortes y las reclamaciones, los censos, las entregas de aviso, la lectofacturación, alumbrado público, etcétera, 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 son servicios que tiene terciarizados. Y cada uno de esos servicios genera un contratito. Y gerente que llega a CNEL, gerente que está muy entusiasmado, como yo en asamblea, gerente nuevo que llega, o viejo también, muy entusiasmado en manejar los contratitos y no en resolver los problemas de la empresa. Entonces, estos contratos, en el caso de Guayaquil, recordemos que CNEL tiene 8 centrales a nivel del país. La de Guayaquil es la más grande tal vez. Son 20 millones anuales de contratos, son 20 millones anuales de recursos que salen de la empresa y que salen, sí, en términos de servicios, pero que servicios que ni siquiera a veces se dan. Porque a mí, por ejemplo, en mi casa, nunca me leen la factura. Jamás van y leen la factura. Tengo yo, mi medidor está dentro de la casa, dentro del jardín. El jardín por pandemia ha crecido y ya el medidor no se ve. Por el tema de la pandemia, los jardineros no van, entonces el medidor no se ve. A mí no me están, a mi casa no van a leer la factura. Pero sí le están cobrando. Me lo cobran, por supuesto, y yo tengo que pagar porque no tengo tiempo de revisar si está bien o mal. Ha subido la factura y me voy a dedicar, voy a hacer uso, voy a comenzar conmigo el ejemplo esto de desenmarañar estas facturas para ver qué mismo es lo que está pasando ahí. Entonces, estos costos operativos son los que finalmente deciden el costo del kilovatio. A ver, nosotros tenemos que cumplir, estos son los costos operativos de la empresa. Y entonces nuestra tarifa debe ser tal para tener los costos operativos. Eso, ¿cómo se resuelve eso? Muy fácilmente. No es idea mía ni propuesta mía. La retomo del Colegio de Ingenieros Eléctricos. Se resuelve poniendo un medidor inteligente. El medidor inteligente le lee la lectura, le notifica, le establece el corte y el recorte, todo desde una pantalla en la misma empresa eléctrica. Entonces, pero no se pone el medidor inteligente porque entonces los contratos, ¿no? se quedan, dejan de existir. Y bueno, y los contratos es una forma muy interesante, entre comillas, de manejar la eléctrica. Y otra cosa, CNEL compra energía del 100%, porque CNEL es una administradora, no produce la energía, la administra, compra la energía. Del 100% que compra, hay un 30% que son pérdidas. ¿Qué se hace por optimizar esas pérdidas? Absolutamente nada. Todos esos son cargos a la tarifa básica que paga el usuario, residencial, comercial e industrial. Hay que mejorar la administración, sustantivamente la administración de CNEL y una administración integral, absolutamente integral. Y con esto quiero terminar esta parte. Esto, si tenemos una mala administración, si tenemos corrupción, si tenemos algunos otros indicadores que dicen del mal manejo de la empresa, no significa que tenemos que privatizarla o concesionarla. Cuidado, se está empujando a tener los índices más bajos en cuanto a calidad del servicio, para tener un motivo de concesionar el servicio. Así hacemos votos para que, a pesar de los anuncios del señor presidente
de que va a privatizar las eléctricas, se sea un poco más sensible con los intereses del país, se sea más sensible con los intereses de los ecuatorianos, ya que todo servicio que se privatiza con un costo para arriba, no para abajo, ¿no? Esto no es, no lo estoy diciendo yo, esto ya es materia de estudios de muchísimas universidades y no solamente de las universidades, de sectores sociales. Así es que además este es un recurso, el CENEL es una empresa que no genera pérdidas, que genera corrupción, y lo que hay que controlar es la corrupción y no entregando nuestros recursos hacia los intereses privados, sino creando realmente empresa pública que satisfaga las necesidades de los ecuatorianos y que sean activos que sirvan para sostener el desarrollo del país. Ahí está, un buen manejo de esta empresa puede resolver los problemas de agua y alcantarillado de los que acabamos de discutir. Arquitecta, si se genera entonces corrupción, esta es mi última pregunta, si se genera entonces corrupción, alguien debe responder entonces. ¿Quién debe ser llamado a la Asamblea Nacional? ¿Quién debería responder y qué medidas tomaría la Asamblea también en torno a esto? Yo veo que usted tiene muy claro el panorama del funcionamiento y lo ha explicado de forma muy didáctica aquí también para que nuestros oyentes puedan comprender y entender el tema de una facturación alta. ¿Cuál es el paso que debe dar la Asamblea Nacional entonces? Bueno, por eso es que nosotros en la Asamblea, en la sesión 710 del día jueves pasado, pedimos un cambio en el orden del día para solicitar que al Pleno de la Asamblea lleguen el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía, que es en donde se discuten y se definen las tarifas eléctricas, es en la Agencia de Regulación y Control de la Energía. Y que también acuda el gerente general del CENEL al Pleno de la Asamblea. Pero resulta ser que en esa sesión nuestro pedido de orden del día no pasó. Y no pasó porque sabemos que hay gente del Ministerio de Energía que está haciendo lobby, ¿no? El lobby en la Asamblea para ver cuáles son las cosas que deben pasar y cuáles son las cosas que no deben pasar. Entonces, un llamado a las autoridades energéticas que tienen directa relación con el tema de las tarifas eléctricas crearía como un antecedente, no sé, pues, negativo, ¿no?, para la administración pública, y no, este pedido no pasó. Pero no importa, la gente ya, todo el mundo se ha enterado que las autoridades no están queriendo dar cuentas a la ciudadanía de qué es lo que pasa, y la ciudadanía va a buscar sus formas de hacer que las autoridades respondan. Esto siempre es así. Así es que mientras más temprano las autoridades respondan y resuelvan el problema, sería mucho mejor para la paz social, para la gobernabilidad de la que el señor presidente siempre está convocando a la Asamblea, pero dejándonos a nosotros la tarea difícil y no tomando el toro por las astas. Oiga, asambleísta, que no pierda el entusiasmo, verá, no vaya a perder el entusiasmo por nada del mundo. Queremos agradecerle por estos minutos, por estos conceptos, y mientras la escuchaban, nuestros amigos oyentes nos escribían rápido y decían, un detallito, las personas que viven en Santa Elena, en la provincia de Los Ríos, y en Milagro también, que por favor que no se olviden que el problema de CENEL, con esto de la facturación, la afectación que sienten ellos, también tiene que ver con esas unidades de negocio, ¿no?, que están ubicadas allá, que no es exclusivamente acá de la gran ciudad, entonces que lo tengan en consideración. Asambleísta. A nivel de todo el país, es sí, a nivel de todo el país. Todo correcto. El país está afectado por estas tarifas. Y toda esta gente la manda a saludar. Un fuerte abrazo a usted, que tenga una buena jornada de martes. A ustedes un abrazo también. Muchísimas gracias.